Hola estimados estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. Les saluda el estudiante en práctica Eric Salgado. Para abordar la temática propuesta tomaremos como referencia el libro de Matemáticas 4 de 11º grado, el cual lo podemos encontrar en la página oficial de la Secretaría de Educación www.educatrachus.com. Así que, comencemos. Presten mucha atención, ya que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la derivada de funciones logarítmicas. Es importante que recordemos lo siguiente. El logaritmo natural se denota como ln, lo que también equivale a decir log en base e. En la calculadora podemos encontrar esta función en la tecla ln. El logaritmo en base 10 se denota como log base 10, pero se acostumbra a representarse como log. También podemos encontrar esta función en la calculadora en la tecla log. Ahora, la regla para derivar logaritmos son las siguientes. La derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x y la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre x por logaritmo natural de a. Entonces, en este momento vamos a conocer la regla para derivar funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo natural de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, aclarando que u es una función en la variable x. También, la derivada del logaritmo en base a de u es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x, aclarando en este caso también que u es una función en la variable x. Teniendo en cuenta lo anterior, quiero que resolvamos lo siguiente. Ejemplo 1. Calcular la derivada de f de x igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1. Para calcular la derivada de esta función, es importante que recordemos la regla para calcular la derivada de una función logarítmica. En este caso, la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Ahora vamos a plantear la solución. Derivada de f de x sería 1 sobre u. ¿Quién es u en mi función? X cuadrado más 1. Entonces sería 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de u, o sea, por la derivada de x cuadrado más 1. ¿Cómo calculamos la derivada de x cuadrado más 1? Recordemos que a esto tenemos que aplicarle la derivada de una potencia. En este caso, la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Teniendo claro esto, entonces tenemos 1 sobre x cuadrado más 1 y la derivada de x cuadrado más 1 sería por 2x. En este caso, tenemos en el numerador 2x por 1, lo cual podríamos expresarlo como 2x sobre x cuadrado más 1. Ejemplo 2. Calcular la derivada de f de x igual a logaritmo natural de x todo elevado al cubo. Como en el ejemplo 1, también es importante que recordemos qué derivada vamos a aplicar. En este caso, para calcular la derivada de esta función, es importante que recordemos la derivada de una potencia. La derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Teniendo claro esto, vamos a plantear la solución. La derivada de f de x quedaría 3 por logaritmo natural de x todo elevado al cuadrado por la derivada, en este caso aplicando la regla de la cadena, la derivada de logaritmo natural de x. Bien, hasta este punto es importante que también recordemos cómo calculamos la derivada de un logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Entonces, aplicando esta regla para calcular derivada de una función logarítmica, nos queda de la siguiente manera.
3 por logaritmo natural de x al cuadrado, el término que ya teníamos solo lo copiamos, por 1 sobre x por la derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x? En este caso, por 1. Y pues multiplicando y realizando el producto de estos términos, nos quedaría 3 por logaritmo natural de x todo al cuadrado sobre x. Ejemplo 3. Calcular la derivada de f de x igual al logaritmo de base 1/2 con argumento x todo elevado a la 3. En este caso, recordamos que la derivada de una potencia es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Aplicando esto a la función que queremos derivar y teniéndolo claro, planteamos la solución. La derivada de f de x sería 3 por logaritmo en base 1/2 de x elevado al cuadrado por la derivada del logaritmo base 1/2 de x. ¿Cómo derivamos el logaritmo? En este caso de cualquier base, que nuestra base sería 1/2. Recordemos, la derivada del logaritmo base a de u es igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre u por la derivada de u. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 3 por logaritmo base 1/2 de x elevado al cuadrado por 1 sobre el logaritmo natural de 1/2 por 1 sobre x por la derivada de x. Ya sabemos que la derivada de x es 1. Entonces tenemos que 3 por logaritmo base 1/2 de x elevado al cuadrado por 1 sobre el logaritmo natural de 1/2 por 1 sobre x por 1. Y multiplicando esto, para simplificarlo, nos quedaría de la siguiente manera. 3 por logaritmo base 1/2 de x todo elevado al cuadrado sobre x por logaritmo natural de 1/2. Les tengo un dato muy curioso. Las derivadas nos pueden ofrecer información acerca de nuestra existencia. Se utilizan para aplicarlas en cosas tan habituales como el vuelo de un avión, el movimiento de un coche, la construcción de un edificio, cosas que para nosotros son normales y que sin embargo sin su utilización no serían posibles. Pero como hemos aprendido a calcular la derivada de funciones logarítmicas, es de nuestro conocimiento que el mundo avanza a pasos agigantados, pues gracias a los logaritmos, estos avances son más fáciles de comprender y nos ayudan a entender todo lo que nos rodea. Como ustedes son unos estudiantes muy listos, les animo a que calculen ustedes solos la derivada de las siguientes funciones logarítmicas. Esto ha sido todo de mi parte. Me despido de ustedes y les recuerdo que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.